escuchaba los gritos de los chicos, Julio, Pollo, Marco. Cuando abrimos el cierre de la carpa. Nuestro grupo tiene casi 38 años de vida. Por él pasaron cientos de personas que tienen miles de anécdotas e historias para contarnos. Hoy vamos a hablar con ellos para conocer cómo era nuestro grupo antes y cómo llegamos a ser lo que somos hoy en día. Para algunos el 491, para otros el 663. Grupo Scout San Antonio de Padua. Esto es San Antonio, el grupo que nos marcó a todos. Bueno, Marcos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, contanos, ¿cómo llegaste al grupo? Bueno, mirá, te cuento. Todo empezó porque, bueno, mi vieja estaba buscando alguna actividad para que yo haga cuando era chico. De esto obviamente tuve que ir averiguando ahora de grande. Estaba buscando una actividad para que haga. Mi hermano trabajaba en BMC con Chelo. Chelo era un dirigente de lo que era el grupo Scout de Catedral. Le comenta esta actividad, se la recomienda. Y bueno, un poco averiguando nos quedaba un poco más cerca. Yo vivía en barrio Villa del Parque. En aquel momento como grupo de Scout estaba el de Catedral y el de... que no creo que no estaba asociado y acá en San Antonio. Así que me trajo para ver qué onda. Siempre me recuerdo porque mi primer dirigente fue José Velotti. Y José siempre me recuerda, no, yo me acuerdo de tu mamá, cuídame el nene. No, fue muy lindo y bueno, así llegamos al grupo por recomendación y empecé a vivir esta gran aventura. ¿Cómo fueron esos primeros sábados, esos primeros acercamientos al grupo? Mirá, fue muy lindo, era muy novedoso y realmente, bueno, viendo un poco todos los videos de todos los compañeros que pasaron, uno tenía uno cuando viene adulto pierde esa cuestión de imaginación. Yo me acuerdo que uno lo vivía de una manera muy intensa. Los mejores sábados que teníamos eran los que nos organizábamos para venir el sábado de la mañana, porque generalmente las actividades eran el sábado de la tarde. Pero bueno, en este caso, cuando nos podíamos organizar, que podía venir el dirigente y toda la patrulla, era un festín, porque era planificar primero qué íbamos a hacer. Generalmente era para venir a construir, entonces traer herramientas y venir a preparar y preparar también la comida que teníamos que organizar. Era un festín, pero yo lo vivo hoy todavía, esa adrenalina que uno tenía para venir ese sábado a la mañana y ponerse a trabajar en los rincones de patrulla. Era fabuloso. Y bueno, y a la tarde empezar, cuando la gente llegaba y la cantidad de gente, como te comentaban los otros chicos, era el playón lleno, en formación hacia atrás, en línea hacia atrás, porque no entrábamos. Y todo el movimiento, todo el bullicio, ver dónde podíamos ir jugando, porque claro, a la mañana era todo nuestro y a la tarde no, entonces era muy lindo. Ni hablar de los momentos que se armaba una caminata, que salíamos o una bicicleteada. Te cuento y se me pone la piel de gallina. Yo, como te contaba, venía como muy novedoso y esto no lo conocía. Y salir a las calles a cantar, cada uno su canción, o cuando íbamos por ahí las 3 o 4 ramas y a ver qué unidad gritaba más fuerte. Era terrible, era hermoso. Cuando salíamos a pedalear, que te contaba antes, que tal vez era en su momento una gran travesía, ir hasta lo que hoy es la Dipos, que está dentro de la ciudad, pero en aquel momento estaba lejos, y ir pasando por las calles, ir cantando y que la gente se dé vuelta, era un orgullo terrible, hermoso. ¿A quiénes te acordás que estaban en aquellos inicios acá en el grupo? ¿Quiénes? Y en aquel momento, bueno, como te conté, me recibió José Velotti, estaba José, estaba Luis, como dirigentes de la unidad, estaba Adolfo, ellos 3 en la unidad. Creo que en ese momento estaba Tito como jefe de grupo y estaba el Pipi Pablón como dirigente de Rover o Rider en aquel momento. Bueno, Baguira, estaba, yo no me acuerdo si estaba el señor Toseto en Novatos,
y no me acuerdo si en aquel inicio había otra gente. Y esto que te contaba de la inocencia y de la infancia, yo me acuerdo, claro, los primeros meses era todo muy nuevo para mí. Y me habían comentado que el fundador era Baden-Powell y había leído algo de BP. Y una vez se cruza Pipi con el sombrero, ¡ay, va Pipi! Que es el creador del movimiento. Yo pensaba, claro, viste, era como que razonaba, para mí era todo un mundo hermoso, pero era todo muy nuevo. Entonces, bueno, toda esa inocencia es como que la vive muy intensamente. Uno cuando va creciendo las cosas pierden perspectiva o es totalmente otra perspectiva a ese mundo imaginario hermoso que uno tiene cuando es chico. Sí. ¿Y de los campamentos de aquellos inicios que te acordás? Mirá, hay dos campamentos que yo recuerdo y que más cuando uno empieza a hacer memoria, porque recuerdos hay muchísimos y se van mezclando, pero hay un campamento de invierno que habíamos ido con José y Luis, nos habían llevado a Las Vías. Las Vías en el lugar es donde hoy está como hacia un costado, es en la zona oeste de la ciudad, hacia fondo de lo que es el camping de Atilra, más o menos ese sector de Las Vías. Y era muy mágico porque José Velotti es muy histriónico para hablar y para contar las cosas, y me acuerdo que el papá tenía mucha relación con temas de trenes y entonces nos contaba, y en la noche habían hecho un juego de asalto al tren, entonces había como una base, era tipo luces, tipo rayo mortífero, pero lo habían ayornado al tren. Me acuerdo muchísimo de ese campamento por todo lo que significaba, el ir, el armar su rincón, la limpieza, ordenar la carpa, cocinarnos. Me acuerdo que habíamos querido inventar en la patrulla un arrollado de pan con verduras adentro. Nos quedó un pan medio quemado con toda la verdura cruda adentro. Había sido buenísimo. Y después otro campamento que recuerdo también mucho con esta imaginación que uno teníamos fue el campamento de invierno en Ercilia, en la Baviera. Había como todo también, toda una magia atrás, porque nos comentaban que el campamento se armaba a partir de un juego que generaban los caminantes o los riders en ese momento, con signos de pista, en donde la unidad tenía que ir buscando, y entonces teníamos que encontrar dónde estaba esa base que ellos habían creado, y tenían walkie-talkie, entonces nos íbamos comunicando. Entonces había todo como una magia de la inocencia de esa edad que fue grandioso. Lamentablemente me acuerdo de que solamente un campamento se hizo, después ya no se pudo ir más, pero realmente era precioso, y toda esa jornada que se vivía de ir buscando pistas y tratar de encontrar la base. Resulta que los chicos una vez habían armado una base arriba de unos árboles, entonces vos no lo veías, otra vez habían hecho una fosa y la habían tapado, y ellos se comunicaban desde ahí. Era grandioso. Realmente la tropa, uno ya es una mezcla de... los lobatitos no lo viví, pero la unidad creo que tiene una cuestión de que empieza a independizarse en cierta manera, porque sos chico, pero ya tenés una libertad y todavía tenés una inocencia, entonces creas una imaginación que está muy linda. ¿Y tu paso por las otras ramas, cómo fue? Fue hermoso, cada rama tenía su particularidad. Caminante, yo creo que empieza esa preadolescencia donde vos necesitas ya acomodar algunos tantos, y sin embargo está la parte de técnica que desarrollás. En Caminante yo lo tuve a Tito en un comienzo, y después lo tuve a Diego Merlo, que realmente fue un dirigente que en su momento nos acompañó un montón. Él era joven, siempre hablamos de que él tenía una edad que era un poco mayor que nosotros, pero igualmente él
hacía valer y nos ordenaba y nos guiaba y nos ayudaba mucho porque es una edad compleja. Y la verdad que el paso fue precioso, también fue precioso. Uno ya empieza a plantear proyectos y siempre en torno a poder ayudar en algún lugar, ayudar al prójimo de alguna manera o en algún lugar, ir a pintar, qué sé yo, en su momento habíamos ido a pintar juegos de un parque, siempre tratando de desarrollar distintas cosas. Me acuerdo que habíamos hecho un proyecto de la instalación de agua, yo no sé si no era la instalación de agua de ese baño o la parte de afuera, algo así, no recuerdo bien, pero era muy bueno. Y después Roberts siempre fue muy particular. Yo tuve la suerte de creo que ser uno de los primeros, o ya cuando encontré la rama Robert un poco más asentada, porque en su momento el que llegaba a Roberts se tenía que ir a cubrir de dirigente, o sea, ya llegar era complejo porque generalmente vos una vez que terminás la unidad, en Caminante empezás la secundaria, por ahí tenés otras prioridades o te interesan otras cosas o te vas a estudiar después afuera. Entonces a Robert es como que siempre fue una rama que le costó formarse. Y por suerte cuando yo llego ya estaba formada, ya estaba más firme. En su momento estaba ya Oscar Marozzi como dirigente, y estaba el Ferrainón, el Pigulli y el Bayo ya estaban como más asentada la formación, y ya era como que se podía trabajar. Igual siempre fue un desarrollo más personal que por ahí que otra cosa, que todo lo que se trabajaba. Sí, en la parte, por ejemplo, a partir de los Roberts yo participé mucho de lo que era el foro de jóvenes, entonces también uno empezaba a involucrarse en la vida más con respecto a intereses desde otros lugares, de otros grupos, incluso participación de foros de distrito, nacionales. Uno empezaba a ver un poco más cómo era el desarrollo de todo lo que era el grupo, de todo lo que era el movimiento, perdón. ¿Y de los campamentos finales, qué te acordás? Recuerdo, ya te digo, como te decía antes, van y vienen un montón. Antes les comentaba, bueno, una de las anécdotas que ya las han comentado un montón fue el campamento de Tanti. En particular a mí me tocó porque en su momento Alicia Rainone le había machacado mucho la cabeza a mi vieja para que se suma al comité y para que vaya, y bueno, la convence. Entonces vamos a ese campamento, y claro, cuando casi nos borra el agua la carpa, porque el agua estaba como, sí, a 4 metros, que nunca se habrían imaginado porque era un arroyo muy chiquito y muy lejos estaba el agua. Pero bueno, vino la creciente, el susto que nos pegamos, y el mover todo eso para después para un salón, fue todo un trastorno. Mi vieja dijo, nunca va. Pero bueno, fue toda una anécdota y para reírnos. Después también el campamento que recuerdo así como muy lindo, ya te digo, hay muchos campamentos, pero el hecho de ese campamento que recuerdan los chicos que en Catamarca, los frutales que habían, y después hacer mermelada para todo el grupo, fue fantástico. El campamento de Necochea Nacional, con toda la participación, ver tanta gente, tantos colectivos llegar, conocer el mar, fue alucinante. Seguramente me estoy olvidando un montón de cosas, porque son muchos los recuerdos de campamentos hermosos, de Tucumán. Y después ya el hecho de también el campamento, cuando fui dirigente, también tomó otro sentido, y desde un lugar de la participación, de poder confeccionarlo y trabajarlo y llevar hasta ese momento todo lo que uno fue planificando y armando. Hay un campamento que recuerdo siempre. En ese momento estábamos como jefe en la unidad, estaba Julio y Pollo, y estábamos en Villa Leonor. Creo que es uno de los campamentos que más tengo recuerdos.
y bueno, había sido una tarde muchísimo calor, muy pesado, y bueno, nos vamos a dormir a la noche, estaban las 3 carpas nuestras, las 3 carpas de la unidad, de la tropa, y la carpa nuestra, y a eso de la noche se larga un viento que el iglú se acostaba de un lado para el otro, pero se mantenía, y por ahí se escucha los gritos de los chicos: Julio, Pollo, Marco. Cuando abrimos el cierre de la carpa, el cierre del iglú, vimos así las carpas volteadas del viento que se había levantado, así que volando en calzoncillo como estábamos, cargábamos los chicos en los brazos, los bolsos que podíamos, y nos íbamos al salón, ¿viste? Y te juro, hoy todavía siento esa cosa, que hay un momento como que siento que camino en el aire, me quedó como esa sensación. Al día siguiente nos terminamos enterando que del otro lado de la montaña había pasado un pretornado, una cosa bastante heavy, pero que había estado el grupo de Villarrosa, creo, ahí en esa zona. Nosotros fue solamente viento, ¿viste? Y el susto del momento. Y como te han comentado otros, en todos los campamentos queríamos hacer un trabajo o dejar algo a la comunidad, y ahí habíamos desarrollado un vía crucis que lo habíamos hecho hasta la punta del cerro, y había entonces, en ese momento los rovers habían llevado una cruz que la armaron, que estaba Oscar, que lo había llevado adelante a todo ese proyecto, y me acuerdo que bueno, limpiando todo el grupo, limpió todo el caminito, íbamos marcando los senderos, y me acuerdo en un momento Lalo Bonino se clava una zarpada espina en la mano, en el laburo de todo eso, hasta el día de hoy nos reímos, hemos compartido otras cosas con Lalo y nos acordamos de esa anécdota, impresionante. ¿Y tu paso como dirigente, cómo fue? Fue muy lindo. Yo cuando termino la unidad, cuando termino con Caminante, con Rovers, surge la propuesta ya para trabajar en la unidad. De hecho, mi último campamento como Rover, que fue en Mendoza, ya interactuó como ayudante. En ese momento estaba Ricardo Re y Francisco Beliti, y participo con ellos, y bueno, nada, me gustó mucho, y bueno, a partir de ahí me sumo. Estuve todo un año trabajando con ellos, y llega fin de año y ellos no pueden ir a campamento. Así que fui a campamento, tenía 20 años, creo que tenía, con una unidad hermosa que teníamos, creo que 19 chicos, era una bestialidad. Impresionante. Y nada, el paso fue precioso, y después bueno, se incorpora a la unidad Julio y Pollo, y creo que formamos un trío que laburó un montón en lo que era la unidad. Estábamos como divididos cada uno en sus cosas. El laburo que se hizo fue genial. Como te contaba antes, para los campamentos, toda la planificación. Hay un campamento fantástico. Yo me acuerdo que en el campamento en la zona de una estancia que está acá cerca del autódromo, ahora no me puedo acordar el nombre. Yo lo veo hoy, Julio y Pollo cocinando unas milanesas ahí para los chicos. Realmente el paso como dirigente es fantástico, porque en realidad ya tenés otro rol y empezás desde otro lugar con los chicos, y hoy día, después de 23 años de aquella experiencia, me encuentro con chicos que ya hoy tienen otra edad, y charlamos y nos ponemos a hablar, y surgen anécdotas que, ya te digo, ahí es donde se juega esto de la inocencia que te decía. Una cosa es la personita que está viviéndolo desde adentro, y de otro lugar el dirigente que está trabajando y está marcando en cierta manera la vida de ese chico, y está muy bueno cuando sos consciente de que estás formando personas o estás tocando corazones. Está muy bueno. ¿Cómo era planificar un campamento final desde el lado de los dirigentes? Mirá, como te han comentado los chicos, desde muy temprano se empezaba ya, porque esto tenía que ver después cómo se iba a financiar. Todos los campamentos costaban mucho llegar, no es que costaban mucho, significaba laburo. Entonces, para poder en cierta manera generar
ese dinero necesitabas de mucho laburo. Entonces, bueno, se ponía fundamentalmente, por un lado estaba el tema de dónde, entonces salían propuestas, a veces se iban a visitar esos lugares, quien podía viajar, quien tenía el tiempo, los recursos económicos, apuntaba a un lugar y se iba, y por otro lado empezaba todo el desarrollo en hermandad, porque esto lo teníamos que trabajar con las guías, entonces había en su consejo y en el nuestro, habían alguna propuesta, había a veces cosas que de por sí queríamos apuntar a trabajar en esto, hacer foco en esto, y después era todo el desarrollo de los objetivos, y después esos objetivos bajarlos a cada rama, y cada rama tenía que planificar su actividad de los 7 días, de los 10, dependía un poco cuándo, y se lo presentábamos al jefe de grupo, el jefe lo evaluaba y había correcciones. Es un poco a nivel estructural. Lo que significaba eso, reuniones, encuentros, desarrollo de insignias, propuestas de insignias, a veces también la propuesta se bajaba a toda la comunidad como para si había otro tipo de propuesta, y era fantástico. Y bueno, y a partir de decir, bueno, ya teníamos definido cuál era la temática, cuál era el lugar, decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo encaramos? Y bueno, ahí venían las cenas de grupo, ahí venían las ventas de helado, los tickets de helado que habíamos vendido, y después en ese momento teníamos muchas posibilidades con el tema de las carreras. Nosotros atendíamos el kiosco o atendíamos el kiosco o vendíamos entradas. Entonces también eso era todo un folclore, había mucha mística, era pasar noches con la olla de café vendiendo, viste, medio dormido, jugando al truco. Nada, te deja muchísimos recuerdos, muy lindo, muy lindo. Y después, bueno, cuando se llegaba el día, era, viste, ver 2 colectivos, gente llevando cajones, herramientas, cargando el camión que salía antes, y después nosotros por detrás. Era un movimiento de muchísima gente, Lo que fue el de Tucumán en colectivo, porque yo no viví el de los trenes que han contado. Era impresionante la cantidad de cosas que se llevaban y lo preparado que se iba para todo, Se pensaba en todo, la verdad que se pensaba en todo. Obviamente después uno está en manos de un poco de lo que va pasando y va desarrollando, pero la verdad que era hermoso el trabajo en sí de preparar un campamento. Bueno, ahora la pregunta final. Cuando mirás el predio después de todos estos años, ¿qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Mirá, la verdad que mucha nostalgia por el paso del tiempo. Uno se da cuenta que pasaron muchas cosas y cosas muy lindas, y la verdad que te llena esa cosa de decir, wow, yo estuve acá siendo chico, viviendo, sintiendo. Hoy, si hay algo que tengo que agradecer al movimiento, una de las grandes cosas es mi contacto y mi amor a la naturaleza. Hay una relación de poder vivirla desde otro lugar, de poderla disfrutar a partir de los viajes. Realmente es como que te abre la cabeza para ese lado. Entonces como que hay mucho agradecimiento y mucha nostalgia cuando uno pasa por acá. Es eso, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Te hacemos entrega de insignia por haber participado. Fantástico. Primero quiero agradecerle por la invitación. Realmente fue muy emotivo, como les contaba hoy, el hecho de tener que abrir baúles que hacía años que no abría, encontrarme cosas con que hace un montón que no miraba, y lo que te contaba hoy, la nostalgia de revivir muchos momentos y de sentir realmente el paso de la vida por lugares hermosos, por personas hermosas como Pollo, como Oscar, como bueno, tantos otros que han estado cerca y que uno los siente como amigos.
y después felicitarlos. Realmente entiendo que hoy día tanto para los dirigentes debe ser todo un desafío pensar este tipo de actividades para los chicos, porque se ven con tantas cosas, con el tema de la tecnología que les llama la atención, que está bárbaro y las generaciones van evolucionando, pero es todo un desafío y realmente esto los felicito porque es una apuesta muy fuerte y muy linda, muy linda. Bueno, muchísimas gracias. De nada.